La Ley de Justicia Laboral es desde ayer norma de cumplimiento obligatorio tras su promulgación en el registro oficial, aunque varios sectores sociales, gremiales, políticos y de jubilados insisten en sus reparos, particularmente respecto del futuro del financiamiento de las pensiones jubilares. Por el contrario, el trámite del proyecto de ley de revisión de intereses y multas con el Servicio de Rentas Internas no parece contar con oposición y todo apunta a que será aprobado sin contratiempos por el Pleno del Parlamento. Estos dos temas serán materia de la primera entrevista de hoy. Víctor Hugo Albán, docente universitario, experto en materia monetaria, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué gusto. Muchas gracias la oportunidad a la academia para explicar dos temas que son realmente importantes para la comunidad. Desde la parte técnica, no desde la parte política, aunque estoy en el ámbito político este rato, pero claro, debe por su condición de dirigente la parte gremial. técnica. Claro. Usted como especialista, y justamente por eso le hemos invitado, porque, a ver, empecemos por el tema más polémico. La Ley de Justicia Laboral entró en vigencia la víspera, pero subsisten aquellos temores de los jubilados del presente, trabajadores jubilados del presente, sí, trabajadores activos del presente también que serán jubilados en el futuro, de organizaciones de trabajadores, de los propios empresarios y de políticos que aseguran que se ha arrojado o se ha llevado al IES al despeñadero, casi sentenciando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A su juicio, ¿cuál es la verdad? Bueno, nosotros en el Colegio de Economistas hemos analizado y hemos revisado. Lo principal es que no hubo una sociabilización adecuada y esto dio pábulo a que todos los analistas emitan sus criterios de todas formas, ¿no? Unos, como usted bien ha manifestado, indicando que realmente el IES se va al despeñadero. Si analizamos nosotros la última ley, la del 2001, que fue aprobada y publicada el 30 de noviembre de ese mismo año, vemos que realmente el seguro no es solamente de vejez, sino tiene varios ámbitos, ¿no? Primero, tenemos el seguro de enfermedad, que es diferente al seguro de salud. Tenemos el seguro de maternidad, el seguro de invalidez y el más importante, pues, el seguro de vejez. También está el seguro de viudedad, me parece, ¿no? Claro, bueno, sí, y de orfandad también. Exacto. Cada cual tiene un ámbito, tiene un capítulo muy exclusivo y hay que analizarle para poder opinar. Nosotros hemos visto y hemos analizado. Con mucha preocupación hemos escuchado varios analistas, inclusive dar cifras. Nosotros no hemos podido conseguir, pidiendo oficialmente. Las últimas cifras oficiales están las del 2009. Entonces, ¿cómo se puede proyectar? ¿Cómo se puede hablar de déficit actuarial? ¿Cómo se puede hablar de cualquier tema matemático, de mucha tecnología en un ámbito totalmente correspondiente a una persona especializada, a un economista que sepa de la matemática pura como se refiere a los cálculos actuariales? Entonces no se puede hablar y decir, nosotros no nos hemos atrevido, estamos haciendo los análisis correspondientes y nosotros enviaremos nuestras recomendaciones tanto al Seguro Social, al presidente de la República, a la presidenta de acá de la Asamblea, si hubiera alguna inquietud, pero que sea valedera, ¿no? Claro, porque ese tema ha generado inquietud porque, a ver, el economista Ramiro González la semana anterior dijo que el seguro, con los recursos de hoy, con el superávit de hoy, puede aguantar, el seguro de pensiones puede aguantar 12 años. El presidente de la República dijo el último fin de semana que puede aguantar, me parece, hasta el año 2025. Y por ahí, aquí en el curso del debate, se hablaba del 2035. Es decir, nadie se pone de acuerdo para cuándo va a durar esta plata. Porque no hay cifras actualizadas. ¿Y eso de quién depende? ¿No hay cálculos del seguro social? No hay. ¿Y de dónde sacan todas estas cifras? Eso realmente a nosotros nos asusta porque hay una especulación para poder nosotros hablar y dar una opinión de tipo técnico tenemos que hablar con cifras, como siempre se lo ha hecho. Pero si nosotros nos atrevemos a decir que el cálculo actuarial dice que para 10 años, 15 años, 5 años, estamos prevaricando. Nosotros vamos a hacer el análisis correspondiente, tenemos 3 actuarios en el Colegio de Economistas
profesores de los actuarios que trabajan en las instituciones. Porque da la impresión de que calcularon al ojo esas cifras. No, bueno, sería al ojo. O cada cual lo dice a su conveniencia. Realmente nos asusta porque hay un distinguido analista pues que decía que el seguro de salud tiene un déficit de más de $1.000 millones. Fuimos a averiguar, sacamos datos y no hay tal déficit, no, realmente. No hay déficit de ningún número, en ninguna forma diferentes seguros. El uno es el seguro de pensiones, otro es seguro de salud. Totalmente diferente, el seguro de maternidad, el seguro de orfandad. No es que toda la plata sea un fondo común y de allí se distribuye a los seguros de pensiones. Cada cual tiene su ámbito de validez, su ámbito de trabajo, su ámbito de cálculo. O sea, no se puede decir por decir, hay que estar bien preparado para poder opinar. Caso contrario, pues pasa a ser un asunto totalmente político y especulativo. Yo no puedo especular en los porcentajes siquiera, ni siquiera aproximados, sino cuando ya tengamos el cálculo tal como se debe tener y haremos llegar acá pues a todos los periodistas, mandaremos, circularemos y haremos opinión realmente, pero una opinión seria. Ahora, al eliminar el porcentaje, a ver, para contextualizar un poquito, la norma establece que el Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares, obviamente contribuirá cuando el IES así lo requiera. Eso más o menos dice la norma. Lo que se ha hecho es quitar ese porcentaje fijo del 40%, y hemos escuchado aquí a los legisladores y también al señor presidente de la República, que han señalado, puede ser que mañana necesite el 40%, el 50%, el 60% o el 10%. Va a depender mucho de la situación del IES. ¿Qué pasa si mañana o pasado viene un gobierno neoliberal? Se me ocurre a mí, después de unos 25 o 30 años, viene un gobierno neoliberal y dice, señores del seguro, no les puedo entregar recursos porque tengo que priorizar el pago de la deuda externa. Porque esa ha sido la historia de este país en los últimos 30, 35 años. Eso sí sería una barbaridad. Pero usted sabe que esa ha sido la historia de este país. Así es, pues. ¿no? Pero sería una barbaridad priorizar. Priorizar significa primero el ser humano. Y el ser humano está categóricamente aquí en nuestro medio. Es la cabeza, que es el ser humano, y tenemos el capital, que es el aporte. Y si nosotros vamos a priorizar el pago de la deuda externa, eso personal, técnica y a nombre de la institución, califico como bárbaro. No. El primerito es la persona, el ser humano. Y yo creo que pues el Estado está, a través de la legislación correspondiente, diciendo, manifestando claramente. Por eso yo pido que analicen. El Estado correrá con el porcentaje que requiere el Seguro Social. No es el único país. En Estados Unidos lo hace. Canadá lo hace. ¿Y qué pasa si el Estado decide, el Estado central en este caso, decide que no tiene o no quiere poner los recursos para el IES? ¿Quién le obliga al Estado central a hacerlo? Bueno, no, solamente la Constitución y la legislación correspondiente. Porque aquí, por ejemplo, también hay que mencionar un elemento. Se habla de que el 40% le lleva al IES al despeñadero cuando resulta, y de eso se han mencionado cifras en los últimos días, que varios de los gobiernos anteriores no cumplieron con el pago del 40% para financiar esas pensiones. Se refiere a que varios exministros han hecho declaraciones públicas. Inclusive un expresidente hizo declaraciones contrarias a la actual legislación. Digo actual legislación porque está vigente, ¿no? Decía la ley y nadie les obligó a que pongan la plata. Realmente pues. Ellos no cumplieron, no cumplieron, al extremo de que se sociabilizó a través de un canal de televisión, de todos los canales de televisión, lo que pasó en años anteriores, ¿no? Entonces, repito, con lo que iniciamos la conversación, que es muy interesante, no se sociabilizó. No, ¿qué diferencia con el tema, por ejemplo, de la condonación de intereses de los impuestos? La economista Jimena Moroso, que realmente es un ejemplo de economista, ¿no? Nosotros la admiramos mucho. Ella nos llamó a los colegios profesionales y antes de enviar nada dijo, vean, hay esto. Tenemos que aportar todos los entes del Estado de alguna manera. Y recogió aportes con ustedes. Claro, y mire que era muy fácil para ella crear un nuevo impuesto, subir el IVA, cualquiera de esos hubiera sido factible. Se dijo, señores, a mí me deben 6.000 millones, refírense al Estado, no conocía a mí. Claro. 6.000 millones de dólares. Veamos cuánto me pagan si yo propongo al presidente de la República que mande un proyecto de decreto a la Cámara y realmente nos digan si podemos o no condonar los intereses y cuánto voy a recuperar. Nosotros hemos conversado con más de un centenar de
de gente que adeuda, entre ellos comerciantes, industriales, productores, etcétera, todo el mundo, y personas naturales. Realmente se ve que dice, estamos pero totalmente de acuerdo, porque no es que nos están poniendo un nuevo impuesto, no es una nueva imposición, es realmente algo que se esperaba a eso le critican. Bueno, ¿qué queremos? Crítica hubiera sido si de la noche a la mañana se manda un decreto subiendo el IVA, poniendo una nueva imposición o lo que sea. Pero realmente esto es algo que los ecuatorianos debemos agradecer. Es decir, en este caso, dejando ya el tema de las pensiones y centrándonos en el tema de la ley de remisión, esta ley, que además se nota que tiene consenso mayoritario, si no unánime en la legislatura, es una ley beneficiosa para el país desde la óptica del Colegio de Economistas que usted representa. Pero por supuesto. Mire, nosotros agradecemos al economista Jimena Moroso, porque en vez de haber ido por el camino fácil, que era crear una nueva imposición, sugirió a las autoridades correspondientes se nos permita ponernos al día en lo que todo el mundo debe hacer, pagar los impuestos, pero por A, B, C razón uno dejó de pagar y eso corre hartos intereses, moras, multas, todo eso va a condonar. Le ponía el ejemplo extra micrófonos, de esta cámara, ¿no es cierto? Y le decía, mire, si yo debo 2, ¿no es cierto?, de impuestos, y por las moras, multas e intereses. Debo 4 más. Debo 4 más 6. Vea, yo voy al sistema financiero y saco los 2. Y pido que me presten los 2 y pago los impuestos. Porque ya no tengo que pagar 6. Más fácil pagar 2 que 6. Solamente haciendo costo-beneficio. ¿Cuánto voy a pagar de intereses? Yo, la más alta tasa, 15%, que es uno de los bancos que cobra más alto este rato. Para créditos de consumo. 17, sí. 2.000, ¿cuánto me significa eso? En 6 meses, en 180 días o en un año, que es un préstamo a corto plazo. ¿Cuánto tenía que pagar yo a través del SRI? Entonces yo creo que todos los ecuatorianos vamos a recibir con beneplácito una ley de este tipo. Correcto. Economista, gracias por su tiempo y por habernos acompañado y visitado aquí en la Asamblea. Muchas gracias a ustedes. El economista Víctor Hugo Albán, quien es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con sus impresiones respecto de el futuro de las pensiones jubilares, así como también la ley de remisión de multas, intereses y recargos por impuestos nacionales que está siendo tramitada en la Asamblea Legislativa. Una pausa.